que Allah, el único que no tiene asociados, el Eterno, y las bendiciones de Allah sean con su enviado, el Señor de los primeros y los últimos, y el sello de los profetas y los mensajeros, Abil Qasimi Muhammad. Y las bendiciones de Allah también sean con su descendencia impecable y erudita, familia infalible e inmaculada. Felicidades a todos los hermanos y hermanas, felicidades a toda la umma islámica por esta ocasión, la ocasión en la que Allah subhanahu wa ta'ala ha designado al Muhammad ibn Abdullah ha designado a Muhammad ibn Abdullah como profeta, como mensajero, como enviado de su parte a toda la humanidad. Vivimos hoy este día, los últimos días de Rajab, y festejamos esta conmemoración de la designación del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi como guía a toda la humanidad. Si tenemos que festejar esta conmemoración, hemos de mencionar un poco la historia del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi desde el punto de vista coránico, desde la perspectiva coránica, desde la óptica coránica. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Es decir, no te hemos enviado solo, sino como misericordia para toda la humanidad. Allah subhanahu wa ta'ala envió al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi con esta característica, con esta condición, con este carácter de rahma, misericordia. Y la misericordia es un carácter cuyo ámbito, cuyo abanico es muy amplio, es decir, en todas las dimensiones del ser humano. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi forma, digamos, o constituye un punto de inflexión en la historia de toda la humanidad. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi vino en una época para trazar una línea divisoria entre una época anterior y otra época que vendría después, es decir, después de la designación del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Nosotros cuando recordamos al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, tenemos que mencionar, tenemos que tener presente entre nosotros todo aquel episodio que vivió el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, tal como nos cuenta la historia, porque al fin y al cabo la historia es un manantial que suministra al ser humano. Para el ser humano le hace falta siempre estar al lado de la historia. Él hace historia, pero a la vez tiene de vez en cuando leer y releer y detenerse de vez en cuando sobre hechos, acontecimientos, eventos, sucesos pasados, con el fin de sacar lecciones, con el fin de extraer enseñanzas de todo lo que pasó. La historia es algo imprescindible para el ser humano. La historia es algo imprescindible, importantísimo, indispensable para la humanidad, para cualquier pueblo que quiere, digamos, seguir y ir en una senda y un camino de prosperidad, un camino de civilización. Por eso el Corán observamos que
digamos, enfatiza el tema de la historia en algunas aleyas del Corán. Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: ciertamente, en realidad, en verdad, hay en sus historias ibra, lecciones, para quienes están dotados de intelecto. Es decir, las lecciones que podemos sacar de los eventos, de los sucesos, de los hechos, de los acontecimientos pasados. Es verdad que la historia, no todo lo que engloba la historia es algo importante e imprescindible para la humanidad, porque encontramos dentro de este marco, dentro de esta fuente de la historia de la humanidad, encontramos también escorias humanas que no sirven para nada, que han tenido, digamos, han jugado un papel negativo en sus pueblos. Pero aún así, de ellos también y de este tipo de gente, de personajes como Faraón, como Nerón, como muchos presidentes, mandatarios, o muchos los que han pasado tanto en la historia de la umma islámica, como en los pueblos anteriores, podemos también de ellos, aún así sus historias son negativas, podemos también sacar algunas lecciones y algunas enseñanzas. La mejor lección o el mejor episodio, digamos, de la historia es el episodio del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, como hemos escuchado antes, que era el Khatam, el último de todos los profetas, merece la pena detenernos un poco sobre el programa que trajo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam como proyecto de cambio. Ese proyecto de cambio en la sociedad. Cuando digo la sociedad, no solamente la sociedad dentro de la península arábiga, sino dentro del orbe entero. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam primero predicaba con sus caracteres, predicaba con su akhlaq, predicaba con su comportamiento, predicaba con su conducta, incluso antes de recibir el mensaje celestial. Entonces, el proyecto del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam empezó para cambiar la umma, para cambiar la sociedad de Arabia. Empezó mucho antes, cuando estuvo entre ellos, como dice el Corán, y andaba entre ellos, experimentaba, desarrollaba ese tipo de caracteres nobles. Y después de recibir el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la revelación de parte de Allah subhanahu wa ta'ala, empezó ese programa celestial. Empezó su programa celestial ¿cómo? Porque también aquí no vale solamente decir que vamos a festejar el día de la conmemoración de la designación del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam como enviado y recitamos algunos, por ejemplo, poemas, hablamos, pronunciamos discursos y se acabó. No es así. Nosotros tenemos que aprovechar cualquier ocasión para sacar de ella las lecciones que nos puedan ayudar a nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, en todos los ámbitos, en todas las dimensiones humanas, dentro de nuestro nafs, de nuestro ego, de nuestro alma, hacia, digamos, la proyección hacia afuera.
en lo económico, en lo social, en la conducta, en las relaciones entre los hermanos, las relaciones entre musulmanes y no musulmanes, etcétera, etcétera. Para eso están ese tipo de ocasiones, porque si no llegamos a sacar de ellas ese tipo de, digamos, lecciones prácticas, entonces estamos viviendo o experimentando unos encuentros rutinarios, pero al fin y al cabo no beneficiamos nada y no sacamos nada de beneficio de estos encuentros. Entonces, nosotros cuando recordamos esta noche la designación del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, tenemos que poner énfasis en aunque sea de forma sucinta y de forma resumida, poner énfasis sobre la conducta del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, sobre los caracteres del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Es decir, tenemos que extrapolar la designación y el cambio del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi rumbo o dirigido a la población, al pueblo, a la umma, extrapolarlo a nosotros mismos. Es decir, imaginemos nosotros mismos que ahora mismo cada uno entre nosotros recibe esta designación dentro de sí mismo. Hay un profeta, hay una designación, hay un punto de partida de un proyecto de cambio dentro de nosotros mismos. Es decir, tenemos que aprovechar estos encuentros para el cambio de nuestras almas, el cambio de nuestros caracteres, la mejora de nuestra conducta. Es decir, cada vez que celebramos ese tipo de encuentros, tenemos que acercarnos más al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, a imitar más al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Porque si no fuera así, entonces todos nuestros encuentros serán en vano, nulos. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi empezó ese programa, ese proyecto de cambio. ¿Cómo empezó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi? No vino el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a la gente para obligar a la gente, digamos, a abrazar el Islam. No. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, no cabe la coacción en el Islam. No cabe la coacción en el Islam. Es decir, el Islam es algo que tiene uno que abrazar con buen grado, con su propia voluntad. El Islam es un modo de vida que tiene uno que abrazar de forma, digamos, a raíz de los estudios, en base o con base a la convicción total que viene de su interior. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi lo único que hizo es pronunciar estas palabras, dirigir estas palabras al pueblo de Arabia, de la península arábiga. Es decir, darles a conocer que no hay más Dios que Allah subhanahu wa ta'ala. Con estas palabras intentaba el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi alejar a la gente, a la población de la península arábiga del mundo de la idolatría al mundo, digamos, tan vasto y tan inmenso de la unidad y la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, gracias a sus caracteres, por eso dice Allah subhanahu wa ta'ala, elogiando a su profeta, alabando a su profeta, wa innaka la'ala khuluqin azim. Eres sí de eminente carácter. Eres sí de eminente carácter. Gracias a estos caracteres que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi experimentaba,
dentro y entre el pueblo de la península arábiga. Entonces nosotros, si queremos empezar este cambio, porque al fin y al cabo todos, aunque nosotros sí somos musulmanes, pero somos musulmanes y necesitamos cambio. Siempre, mientras estamos en este mundo, necesitamos cambios. Necesitamos mejorar nuestra fe, necesitamos mejorar nuestras convicciones, necesitamos mejorar nuestros caracteres, necesitamos mejorar y corregir nuestros conceptos, porque si no fuera así, entonces no podemos mejorar nuestra conducta, mejorar o elevar nuestro nivel de la fe. Entonces lo único que podemos hacer para mejor festejar esta conmemoración de la designación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi es volver o empezar a utilizar este proyecto, ese programa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, el programa de cambio. De ahí viene una alea del Corán que nos ayuda, nos arroja luces en el camino, es decir, nos ilumina el camino, nos ayuda, nos enseña cómo tenemos que empezar y dónde tenemos que empezar, tal como lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, quien cambió, al fin y al cabo, quien cambió toda la península arábiga, cambió la creencia, la fe, las costumbres, la cultura, los caracteres, los comportamientos de los que vivían en la península arábiga. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, una aleya, la que dice que para lograr el cambio hay que empezar desde dentro, de la interioridad. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, la yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. A la luz de esta aleya, a la luz de este versículo coránico, empezó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi para cambiar la interioridad de los árabes de la península arábiga. Cuando vino el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi con este programa en la mano, el programa del cambio, es un programa divino, no dijo para nada a la gente de Arabia que tenéis que dejar que romper vuestras estatuas, vuestros ídolos. No, porque si hubieran, digamos, quemado, roto todos los ídolos que tenían ellos en sus casas o encima o dentro de la Kaaba, sin antes previamente romper estos, o la imagen o la simbología de estos ídolos dentro de sí mismos, en sus corazones y en sus almas, entonces el profeta no habría logrado ni alcanzado ningún triunfo. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi lo primero que hizo es romper esta relación entre el árabe de entonces con su estatua, con su ídolo que antes adoraba. ¿Cómo? Con esta iniciativa y con esta alternativa de adorar al único, a Allah subhanahu wa ta'ala, adorar al creador de toda la gente y de toda la humanidad. Así empezó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi su programa de cambio. Nosotros, si queremos hablar de la conmemoración de la designación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, tenemos que tocar muchos ámbitos, tenemos que tocar muchos terrenos, tenemos que tocar muchos sectores de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, desde su designación hasta su fallecimiento. Pero como el tiempo no nos perdona, entonces solamente tenemos que hablar de forma resumida sobre
las dificultades que tuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi a la hora de predicar y a la hora de llevar a cabo este programa de cambio. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi no logró lo que logró, o mejor dicho, nosotros no llegamos a ser musulmanes si no fuera por las dificultades, los obstáculos, las trabas, los escollos que pasó y saltó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, y pudo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi vencer durante los 23 años. Le costó mucho al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, le costó mucho traer y predicar y cambiar a la gente, cambiar a la humanidad, cambiar a la umma de aquel entonces de la península arábiga. Le costó físicamente, le costó sociológicamente hablando, le costó en todos los ámbitos para llevar a cabo este programa de cambio. Por eso nosotros hoy, esta noche, cuando nos acordamos de los sufrimientos, de las dificultades por las que pasó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, tenemos que valorar y estimar todo este trabajo, toda esta labor, toda esta misión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Porque si no llegamos a valorar esta misión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, no podemos valorar esta joya que tenemos hoy en día que se llama Islam. Gracias a estos sufrimientos. Y nosotros nos ha llegado esta joya, nos hemos heredado esta joya de nuestros padres. Por eso posiblemente no la valoramos mucho, no le damos el valor y la evaluación y la estimación que se merece. De aquí un llamamiento a todos, una apelación a todos para que emprendamos este estudio de forma detenida sobre nuestro Islam, sobre nuestra forma de entender el Islam. El Islam tenemos que entenderlo de la forma con la que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi nos lo designó, nos lo trazó, nos lo describió, nos lo trajo, etcétera. Sí, porque si no fuera de esta forma, entonces recurriríamos el riesgo de llevar a cabo algunos, digamos, de llevar a cabo una cosa que no se llamaría para nada Islam, sino se llamaría otra cosa que no sea el Islam. Creo que no hace falta explayarnos en este tema porque inshallah vamos a pasar a otra parte de nuestro programa de esta noche. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.